Muy buenos días a todos, doctora Mario Botarguicio, ilustres personajes de la mesa. Gracias a la doctora Elena Prieto por venir a interesarse en esta problemática colombiana, que al fin y al cabo es una problemática mundial. Y en algunos países han avanzado más que nosotros, pero es hora de ponernos al día por el impacto tan grande que tiene esta conducta social de irresponsabilidad, de no me importa que pase, o de pronto me importa, pero seguramente no me va a pasar, le pasa a los demás, pero no a mí. Y no nos hemos educado para cumplir en toda su extensión lo que es el respeto de los derechos ajenos. El respeto de los derechos ajenos incluso podría ser un resultado del respeto a mí mismo, a los derechos míos. No quiero perder mi vida, no quiero perder mi integridad personal, no quiero perder mi patrimonio por un momento o por una situación de no saber comportarme. Ese comportamiento y todo el derecho penal, al fin y al cabo, no hace sino desarrollar aquellos principios básicos de la humanidad: el no matarás, no robarás, no vulnerarás la libertad sexual de los demás, que podría estar en alguno de esos mandamientos, ¿no? Aquí nos importa el no matarás, porque es violar el mandato de no matarás, crear las condiciones para que los demás mueran, generar la muerte de los demás. Eso tan simple y tan sencillo es lo que no hemos sido capaces de hacer como sociedad, de educarnos en eso. Pues bien, las sociedades humanas, desde esos tiempos del no matarás, lo que han hecho es organizar una serie de normas para tratar de organizar la conducta humana, para que entendamos qué es la libertad de actuar y qué es la libertad hasta el límite de no vulnerar la libertad ajena, la libertad de vivir, que es lo mínimo que se puede exigir. Pues los sistemas penales se han ido desarrollando poco a poco según las necesidades de la sociedad, y a pesar de que la humanidad sea muy vieja, parece que estamos en pañales. El sistema penal que hoy tenemos, no solo en Colombia, es en la mayor parte del mundo. El sistema penal es muy nuevo, no tiene sino unos 220 años de vida, y pensemos que la humanidad tiene fácilmente unos 10.000 años de vida ya, conocida, más o menos organizada. Solo en los 220 últimos años, el sistema penal se comenzó a configurar de la manera como lo tenemos hoy. ¿Por qué? Porque hace 220 años, o 30, o 50 más o menos, no había un mandato que le dijera al juez: usted debe sancionar a la persona que realice esta conducta. Esta conducta es esta conducta bien descrita y tendrá esta pena. No, al juez se le entregaba un caso, y si el juez pensaba que era un delito, le ponía una pena. ¿Cuál pena? La que a él se le ocurriera. ¿Cuál pena? La que le pareciera adecuada según las circunstancias del ofensor y del ofendido. Eso significaba una arbitrariedad enorme, porque cualquiera de nosotros en esos hace 250 años, por ejemplo, que profiriera un insulto a un personaje de la sociedad, podía ser llevado y descuartizado
porque eso era un delito grave por haber sido contra esa clase de persona. Al juez se le ocurrió en ese caso que sí era un delito, además un delito grave y tenía una pena que tenía que ser, eso me estoy refiriendo a un caso que está descrito en un libro de Michel Foucault, que es muy importante, ojalá lo vean. Así, solo como ejemplo, mientras que otras conductas o en situaciones de otras personas de mejor nivel social, esa conducta no era ni delito, ni ofensa, ni nada. Entonces, hace solo unos 220 años se comenzó a decir, no, previamente debemos saber cuáles conductas son delito y cuál será la pena para ese delito. Porque las personas estábamos sujetas a la arbitrariedad del juez, a lo que al juez se le ocurriera, a lo que le dijeran los abogados y el juez concluyera. Es decir, los ciudadanos en general no teníamos protección de derechos. Y el derecho penal, el sistema penal que hoy tenemos, se ha dedicado a construir la protección de los ofensores. Y era muy importante, claro, para que a uno no lo puedan acusar de cualquier cosa como delito sin serlo, ni para que le puedan aplicar una pena arbitraria, inesperada, corporal. No, eso ha sido la construcción del sistema penal en estos 2 siglos. Mucho esfuerzo para proteger al procesado, mucho esfuerzo para proteger al ciudadano de quien se sospecha que haya hecho algo indebido. Pero, en el entretanto, por dedicarnos, que era muy importante, a proteger al ciudadano sospechoso, al procesado, se olvidaron los sistemas penales de proteger a las víctimas. En estos 200 años no ha habido desarrollo de sistema penal para proteger a las víctimas. La víctima ha quedado relegada a un lado. Ese no es problema del sistema penal. Piensan incluso hoy muchos jueces y abogados. Ese no es problema del sistema penal. ¿Pero acaso la víctima no requeriría mayor protección que el ofensor? ¿Acaso la víctima no está desarrollando su vida dentro de los parámetros del no robarás, no matarás? ¿No está respetando los derechos ajenos o simplemente está desarrollando su vida de una manera tranquila, pacífica, cuando viene el ofensor con esa arma mortal que es un vehículo, a lo mejor en estado de embriaguez, y acaba con sus derechos? Las víctimas deben tener y comienzan a tener en el sistema penal colombiano una protección. Curiosamente, en Colombia, al introducir el sistema acusatorio hace 7 años, se le comenzó a dar una presencia importante a la víctima. No es una parte del proceso, pero tiene derechos que la ley estableció de una manera muy sutil, pero la jurisprudencia constitucional ha fortalecido. Y hoy la víctima en el proceso penal comienza a tener fuerza, oportunidad, capacidad de exigencia. Bueno, entonces, eso no ha pasado en todo el mundo. Eso está pasando en Colombia. En muchos países como México, quien quiera, véalo, investíguelo, la víctima en México es un 0 a la izquierda. Y en la mayor parte de los países como el nuestro, que tienen una derivación de un sistema penal francés-español, la víctima no funciona en el sistema penal. Nosotros comenzamos a tenerlo. Eso como un punto, digamos, de éxito, de avanzada, que nuestro sistema penal se va creando. Pero, de todas maneras, estas víctimas en el proceso penal llegan con un dolor humano gigantesco. Y lo más importante no sería poderlos tratar bien en el proceso penal, sino evitar que haya tantas víctimas en los procesos penales, evitar que haya tantos procesos penales,
por estas irresponsabilidades en las conductas humanas. Es decir, que el sistema penal, que funciona pues a base de penas, ¿no? Las penas son la esencia del sistema penal. Y las penas tienen unas funciones. Una función de retribución al que lo hizo mal, es decir, castigarlo, sí, esa es la más primitiva de las funciones de la pena. También de prevención especial para que este que lo hizo mal no lo vuelva a hacer. Pero muy importante la función de prevención general. Es decir, que la gente sepa, que la comunidad se eduque, que esté bien informada de que hacer eso le va a acarrear unas consecuencias graves o unas consecuencias proporcionadas al daño que causó. Eso es lo que no tenemos todavía en el sistema penal colombiano. ¿Por qué? Porque el sistema se dedicó durante 220 años a proteger a los procesados, pero a olvidarse de las víctimas. Porque se creyó siempre que bastaba con que se supiera que eso le iba a causar una conducta indebida, le iba a causar una pena, pero que el que mata con un vehículo en estado de embriaguez simplemente queda en libertad porque la percepción del legislador es de que el asunto no es tan grave como voluntariamente coger un arma y matar a alguien. No es tan grave, pero el daño, el dolor que causa, el dolor humano, que es algo que no se cuantifica, pero bien lo decía el senador, eso es lo más importante, o sí se cuantifica en billones de pesos que se pierden en el sistema de salud por esa razón, que podría no haberse gastado en eso. Entonces, hacia allá tenemos que dirigirnos, a que el sistema penal, la ley penal, en su función con una pena de prevención general, de atención, sepan lo que de ahora en adelante, el que haga esto tendrá esta pena, y será una pena verdadera, no solamente se va a quedar escrita y en sus antecedentes. Además, con la grave situación de que ahora los antecedentes se le pueden borrar a la gente porque pobrecitos. Han hecho lo que han hecho y hay que borrárselo, si no se le puede informar al público que lo ha hecho. Tenemos que ponernos serios en la sociedad para verdaderamente proteger al que se comporta bien, al que realiza sus conductas dentro de la ley, respetando a los demás. Son cosas duras de decir, pero hay que hacerlo, porque si no, seguimos con estas dramáticas cifras que ustedes, pues sí, aquí las podemos ver, 5.000 y pico, 6.000 muertos al año en esta clase de situaciones, billones de pesos gastados en esto, pero el juez lo ve cada mes. El juez también tiene un corazoncito, también siente, y cada mes tiene 2 o 3 procesos por esta clase de conductas que no deberían haber sucedido, solo con un poquito de educación desde la casa, desde la escuela, pero ya para los viejos, los adultos, pues educación a las malas toca. Mire que va a tener una pena y el que lo hace tiene esta pena y efectivamente pase a cumplirla, no penas teóricas allá escritas y guardadas, no, penas de verdad, para que la gente aprenda que debe respetar los derechos de los demás. ¿Tiempo? ¿Me queda? ¿Ya no me queda tiempo? Tenía tantas cosas por decir, pero bueno, tal vez, permítame un minutico para decir otra cosa. El sistema penal acusatorio, es decir, la justicia oral y pública ante las personas interesadas en escuchar el proceso, eso no es más. El sistema penal acusatorio parece una cosa extraña o difícil. No, eso es simplemente que el juez delante de la gente escuche al acusador y al defensor y a los testigos y con eso decida allí mismo. Eso le da transparencia, seguridad de que no hay corrupción y de que el juez decide con lo que le presentan.
Ese sistema sí se armó con base en prevalencia de la libertad. La gente no debe estar presa mientras se la investiga, a menos que se presenten ciertas condiciones. Pero hay un populismo punitivo en muchos congresistas y en medios de comunicación y en grupos de la sociedad que presionan a los congresistas, que han hecho que por muchas conductas que no se necesitaría tener a la gente presa mientras la investigamos, la tenemos presa. ¿Por qué? Porque el gobierno pasado, ya saliendo, el ministro del Interior, ordenó investigar a todos los jueces para sancionarlos, todos los jueces que en los últimos 5 años hubieran concedido detenciones domiciliarias, prisiones domiciliarias, algunas donde la ley lo permite, el juez lo tiene que conceder. Y entonces se le toma como falta disciplinaria al juez. Por eso hoy están llenas las cárceles. Ahora el nuevo gobierno dice, y la nueva ministra dice, tenemos demasiados presos innecesarios. Seguramente sí, pero es que no hay coherencia, lo mismo que estaban diciendo en la conferencia anterior, es que no hay coherencia. Dejemos la privación de la libertad para los casos verdaderamente necesarios y no para los casos menores que corresponden. Por ejemplo, miren, si se captura a alguien vendiendo CDs piratas en la calle, pobre gente, lo que está haciendo es tratando de sobrevivir. Sí, seguramente esa es la cadena final de una gran piratería, pero esos son delitos de otra clase. Esos tal vez están en el no robarás. No robarás el derecho intelectual ajeno. Bien, pero es más importante el no matarás. Entonces, dediquémosle la fuerza del sistema penal a lo que verdaderamente importa y no a lo que puede ser después, a ese que cogieron con los CDs piratas. Bueno, investíguenlo sin ponerlo preso y cuando lo condenen, si es la primera vez, puede no irse preso, ya si es la segunda, tercera, ahí sí. Pero entonces podemos dosificar un poco el uso de las cárceles. Tendría muchas más cosas que decir, pero bueno, ya me pasé. Muchas gracias.